Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 254. 11 de septiembre. Lecturas del día. 2 Samuel 6. 1 Corintios 16. Ezequiel 14. Salmos 55. Primera lectura. 2 Samuel 6. David volvió a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sentado sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y con el arca de Dios lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de ciprés, y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y la ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había irrumpido contra Uza, y llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día, y dijo: ¿Cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor a su casa en la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom el geteo. Y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom el geteo por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Y se le informó al rey David, diciendo: El Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían avanzado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor con gritos y con sonido de trompetas. Sucedió que cuando el arca del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana, y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo despreció en su corazón. Entonces trajeron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después distribuyó a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una porción de carne y una torta de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió a recibir a David, y le dijo: «Cuán honrado se ha visto hoy el rey de Israel al descubrirse hoy a los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato». Y David respondió a Mical: «Fue delante del Señor, que me escogió antes que a tu padre y a toda su casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo del Señor,
sobre Israel, por tanto, danzaré delante del Señor. Y aún me humillaré más que esto, y seré humilde a mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, con ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Segunda lectura. 1 Corintios 16. Ahora bien, en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también como instruye a las iglesias de Galacia. Que cada uno de vosotros, el primer día de cada semana, ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré a los que hayáis designado con cartas, para que lleven vuestra generosidad a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Pero iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y puede que me quede con vosotros, o aunque pase el invierno, para que me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, ya que espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Ahora bien, si Timoteo va, ved que esté con vosotros sin temor, porque él hace la obra del Señor como yo también la hago. Por tanto, nadie lo desprecie. Más bien, encaminadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto al hermano Apolos, mucho le animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora, sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora os exhorto, hermanos, ya conocéis a la familia de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también vosotros os sujetéis a tales personas y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Me alegro por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi propia mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Tercera lectura. Ezequiel 14. Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han posicionado delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que ponga sus ídolos en su corazón, y que posicione delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta, yo, el Señor, le responderé según la multitud de sus ídolos.
a fin de apoderarme de la casa de Israel por sus corazones, porque todos ellos se han apartado de mí a causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, volveos, y apartaos de vuestros ídolos, y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Porque a cualquiera de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en Israel, que se aleje de mí, ponga sus ídolos en su corazón, posicione delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga al profeta para consultarme por medio de él, y yo, el Señor, le responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra ese hombre, lo pondré por señal y proverbio, y lo exterminaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Señor. Y si el profeta es engañado y dice algo, soy yo, el Señor, quien ha engañado a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Y ambos, tanto el profeta como el que lo consulta, llevarán el castigo por su iniquidad, para que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contaminen más con todas sus transgresiones. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, si una tierra peca contra mí, cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra ella, destruyo su provisión de pan, envío hambre contra ella y extermino de ella hombres y animales. Aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor Dios. Si yo hago pasar una bestia salvaje por la tierra, y ésta la despuebla, y se convierte en desolación, y nadie puede pasar por ella a causa de la fiera. Aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a sus hijos ni a sus hijas podrían salvar, solo ellos serían salvados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera la espada contra esa tierra, y dijera, espada, pasa por la tierra, y exterminara de ella hombres y animales. Aunque estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a sus hijos ni a sus hijas podrían salvar, sino que solo ellos serían salvados. O si yo enviara pestilencia contra esa tierra, y derramara mi furor sobre ella con sangre, para exterminar de ella hombres y animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar, ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos. Porque así dice el Señor Dios, cuanto más si yo envío contra Jerusalén mis 4 terribles juicios, espada, hambre, bestias salvajes y pestilencia para exterminar de ella hombres y animales. Sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente que será sacado, hijos e hijas. He aquí, saldrán a vosotros y veréis su conducta y sus obras, y os sentiréis aliviados del mal que he traído sobre Jerusalén, de todo lo que he traído sobre ella. Entonces os aliviarán cuando veáis su conducta y sus obras, pues sabréis que no he hecho en vano lo que hice contra ella, declara el Señor Dios. Cuarta lectura. Salmos 55. Escucha, oh Dios, mi oración. Y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. En mi queja me agito, y estoy turbado, a causa del ruido del enemigo, por la opresión del impío, porque causan sobre mí calamidades, y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí.
y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Entonces volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi refugio. Contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Y también la iniquidad y la opresión están en medio de ella. Hay destrucción en medio de ella. La opresión y el engaño no se apartan de sus calles. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si fuera un enemigo, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si fuera uno que me odiara, podría ocultarme de él. Sino tú, un hombre como yo. Mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión. Que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda. Que desciendan vivos al Seol. Porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré. Y el Señor me salvará. Tarde, mañana y a mediodía me lamentaré y gemiré. Y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra que hay contra mí. Pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá. Él, que reina desde la antigüedad. Porque no hay cambio en ellos. Ni temen a Dios. Extendió sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla. Pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días. Mas yo en ti confío. Fin de la lectura día 254.